Distinguidos señores y amigos, hoy, como siempre, vengo a traer a ustedes en este día 30 de enero del año 2013 una pieza de nuestro avatara, el venerabilísimo maestro Samael Aún Weor, extraordinariamente científica, profundamente humana y, digamos, asombrosamente inaceptada o no recibida por todos los guías y gobiernos del mundo. Es asombroso lo que allí, a la vista, a la luz de la investigación más elemental, se puede ver en relación a la posibilidad humana. Y cómo es de contradictorio nuestro mundo de la cultura, nuestro mundo científico, nuestro mundo académico, nuestro mundo de las religiones, llamadas a orientar a las almas para que alcancen su desarrollo y su estructura normal de manifestación. Y ante los gobiernos del mundo entero, ¿cómo es posible que se siga sustentando la cultura descabellada, ridícula y absurda, presentada pues para los científicos, filósofos, artistas y religiosos del mundo, por todos los medios educacionales del mundo, es decir, tanto en el orden del presupuesto de educación de cada gobierno, como de lo particular, y también de los científicos antropólogos? ¿Cómo es posible, digo yo, cómo es de asombroso que a la fecha sigamos nosotros entronizando como grandes guías de la humanidad, como grandes orientadores de la antropología, a títeres, a payasos, a impostores de relumbrón, como Darwin, con su teoría fatal de la evolución, o a Haeckel, con su monerón acuoso, ridículo y absurdo, o también a Huxley y a tantos otros con las teorías filosóficas de la evolución, de la selección de las especies, etc. Ante la evidencia plena, verificable, del conocimiento del origen del hombre, de la posibilidad humana, y que nosotros sigamos aquí obstruyendo, que nuestros gobiernos sigan, digamos, definitivamente como enemigos del hombre, como enemigos de la humanidad, como enemigos del Creador, llámese Tao, Cristo, Inri, o digamos, la unidad múltiple perfecta de lo divinal. ¿Cómo es posible que sigamos sustentando y educando desde las primeras letras hasta la máxima entidad de la academia esa triste payasada de los Darwin, de los Haeckel, de los Huxley y de tantos otros que entronizamos como grandes guías, siendo que son, ante la evidencia de los hechos, unos payasos, unos impostores, unos elementos cuyas filosofías y teorías no resisten el más mínimo análisis? Amigos, estoy asombrado. Con ustedes una cátedra extraordinaria de la ciencia pura, de la filosofía auténtica del ser, de la más íntima posibilidad de religión para la humanidad,
de la más posible, la más indicada, el más indicado camino hacia la realización del hombre como Señor y Rey de la creación, y no como un simple sujeto de producción y consumo, aquí embolatado, aquí confundido, aquí esclavizado de la naturaleza. Amigos, con ustedes, el muy venerable maestro Samael Aún Weor. Muchas gracias. Mucho se ha investigado sobre el origen del hombre, y en realidad de verdad, solo hipótesis es lo que han elaborado los antropólogos materialistas de esta edad decadente y tenebrosa. Si le preguntásemos nosotros a los señores de la antropología materialista cuál fue la fecha y el modo exacto como surgió el primer hombre, no sabrían ciertamente darnos una respuesta exacta. Desde las épocas aquellas de Mr. Darwin hasta Haeckel, y posteriormente desde Haeckel hasta nuestros días, han surgido innumerables hipótesis y teorías sobre el origen del hombre. Empero, hemos de aclarar en forma enfática que ninguna de tales suposiciones puede ser ciertamente demostrada. El mismo Haeckel asegura con gran énfasis que ni la geología ni tampoco esa otra ciencia llamada filogenia tendrán jamás exactitud dentro del terreno de la mismísima ciencia oficial. Si aseveración de esta clase hace un Haeckel, ¿qué podríamos nosotros añadir a esta cuestión? En realidad, esto del origen de la vida y del origen del hombre no podría ser ciertamente conocido en tanto la humanidad no haya estudiado a fondo la antropología gnóstica. ¿Qué nos dicen los protistas materialistas? ¿Qué afirman ellos con tanta arrogancia? ¿Qué es lo que suponen sobre el origen de la vida y de la psiquis humana? Recordemos con entera claridad meridiana al famoso monerón atómico de Haeckel entre el abismo acuoso, complejo átomo que no podía en modo alguno surgir de un azar, como lo supone ese buen señor, ignorante en el fondo, aunque alabado por muchos y muchísimos ingleses. Hizo gran daño a la humanidad con sus famosas teorías. Solo diríamos, parodiando a Job, que su recuerdo se borre de la humanidad y que su nombre no figure en las calles. ¿Creen ustedes acaso que el átomo del abismo acuoso
el monerón atómico podría surgir del azar. Si para construir una bomba atómica se necesita de la inteligencia de los científicos, ¿cuánto mayor talento se requeriría para la elaboración de un átomo? Si negáramos los principios inteligentes a la naturaleza, la mecánica dejaría de existir, porque no es posible la existencia de la mecánica sin mecánicos. Si alguien considerase posible la existencia de cualquier máquina sin autor, me gustaría que lo demostrara y que pusiese los elementos químicos sobre el tapete del laboratorio para que surgiera un radio, un automóvil, o simplemente una célula orgánica. Creo que ya don Alfonso Herrera, el autor de la plasmogenia, logró fabricar la célula artificial, mas esta siempre fue una célula muerta, que jamás tuvo vida. ¿Qué dicen los protistas? Que la conciencia, el ser, alma o espíritu, o simplemente los principios psíquicos, no son más que evoluciones moleculares del protoplasma a través de los siglos. Obviamente, las almas moleculares de los fanáticos protistas no resistirían jamás un análisis de fondo. La célula alma, el batibius gelatinoso del famoso Haeckel, del cual surgiera toda especie orgánica. En el fondo de toda esta cuestión, y tras de tanta teoría mecanicista y evolutista, lo que se tiene es el afán de combatir al clero. Se busca siempre algún sistema, alguna teoría que satisfaga a la mente y al corazón para demoler al Génesis hebraico. Es precisamente una reacción contra el bíblico Adán y su famosa Eva sacada de una costilla, el origen viviente de los Darwin, de los Haeckel y demás secuaces. Pero deberían ser sinceros, manifestar su insatisfacción contra todo concepto clerical. No está bien que por reacción simple se dé origen a tantas hipótesis desprovistas de cualquier basamento serio. ¿Qué nos dice Mr. Darwin sobre la cuestión esa del mono catirrino? Que posiblemente el hombre devino de aquí. Sin embargo, no lo asienta en forma tan enfática como lo suponen los materialistas alemanes e ingleses. Mr. Darwin, en realidad, de verdad, dentro de su sistema, puso ciertos fundamentos
que vienen a desvirtuar y hasta a aniquilar absolutamente la supuesta procedencia humana del mono, aunque este sea el catarrino o catirrino. En primer lugar, como ya lo demostrara Huxley, el esqueleto del hombre es completamente distinto en su construcción al esqueleto del mono. No dudo que haya ciertas semejanzas entre el antropoide y el pobre animal intelectual equivocadamente llamada hombre, mas no exactitud definitiva o definitizante en esta cuestión. El esqueleto del antropoide es trepacista. Está hecho para trepar. Así lo indica la elasticidad y construcción de su sistema óseo. En cambio, el esqueleto humano está hecho para caminar. Son dos construcciones óseas diferentes. Por otra parte, la elasticidad y también el eje, dijéramos, el eje craneal del antropoide y también del ser humano son completamente diferentes, y esto nos deja pensando muy seriamente. Por otra parte, mis estimables hermanos, bien se ha dicho con entera claridad meridiana por los mismísimos antropólogos materialistas que un ser organizado en modo alguno podría venir de otro que marchase a la inversa, ordenado antitéticamente. En esto habría de poner cierto ejemplo. Veamos al hombre y al antropoide. El hombre, aunque en estos tiempos esté degenerado, es un ser organizado. Estudiemos la vida y costumbres del antropoide y vemos que está ordenado en una forma diferente, contraria, antitética. No podría un ser organizado, pues, devenir de otro ordenado en forma opuesta. Y esto lo afirman siempre, muy severamente, las mismísimas escuelas materialistas. ¿Cuál sería la edad del antropoide? ¿En qué época aparecería sobre la faz de la Tierra? Los primeros simios. Incuestionablemente en el Mioceno. ¿Quién podría negarlo? Tuvo que haber aparecido obviamente en la tercera parte del Mioceno,
hace unos 15 a 25 millones de años. ¿Por qué hubieron de aparecer sobre la faz de la Tierra los antropóides? ¿Podrían dar acaso alguna respuesta exacta los señores de la antropología materialista, los brillantes científicos modernos, esos que tanto presumen de sabios? Es obvio que no. Además, el Mioceno en modo alguno estuvo ubicado dentro de la famosa Pangea, tan sonada por la geología de tipo materialista. Resulta ostensible que el Mioceno tuvo su propio escenario en la antigua tierra lemúrica, continente ubicado antes en el Océano Pacífico. Restos de la Lemuria. Tenemos todavía a la Oceanía, con la Gran Australia, y la isla de Pascua, donde están tallados ciertos monolitos, etcétera. Que no lo acepte la antropología materialista por estar embotellada completamente en su Pangea. ¿Qué importa a la ciencia y que a nosotros? En realidad que no van a descubrir la Lemuria con las pruebas del carbono 14 o del potasio argón o del poleo. Todas esos sistemas de pruebas de tipo materialista están buenas como para un Molière y sus caricaturas. Por estos tiempos, después de las infinitas hipótesis de los Haeckel y de los Darwin y de los Huxley y todos sus secuaces, se sigue todavía entronizando a la teoría de la selección natural de las especies, otorgándosele nada menos que el poder de crear nuevas especies. En nombre de la verdad hemos de decir que la selección natural como poder creador es sencillamente un juego de retórica para los ignorantes, algo que no tiene basamentos. La selección, eso de que mediante la selección se logre crear nuevas especies, eso de que mediante la selección selectiva haya surgido el hombre, resulta en el fondo espantosamente ridículo y acusa ignorancia llevada al extremo. No niego la selección natural. Es obvio que esta existe. Pues no tiene el poder de crear nuevas especies. En realidad, de verdad, que lo que existe es la selección fisiológica, la selección de estructuras y la segregación de los más aptos. Eso es todo.
llevar a la selección natural hasta el grado de convertirla en un poder creador universal. Ese es el colmo de los colmos. A ningún sabio verdadero se le ocurriría semejante tontería. Nunca se ha visto que mediante la selección natural surja alguna especie nueva. ¿Cuándo? ¿En qué época? Se seleccionan estructuras, sí, no lo negamos. Las más fuertes triunfan. En eso de la lucha por el pan de cada día. En la batalla incesante del cada instante. En que se brega por comer y no ser comido. Obviamente triunfa el más fuerte, que transmite sus características a sus descendientes. Características fisiológicas, características de estructuras. Entonces, los selectos, los más aptos, se segregan y transmiten ellos a sus descendientes tales aptitudes. Así es como se debe entender la ley de la selección natural. Así es como se debe comprender. Una especie cualquiera, entre las selvas profundas de la naturaleza, tiene que luchar por tragar y no ser tragado. Obviamente resulta espantosa tal brega. Como resultado triunfan, como es natural, los más fuertes. En el más fuerte hay estructuras maravillosas, características importantes, son transmitidas a su descendencia. Mas eso no implica cambio de figura. Eso no significa nacimiento de nuevas especies. Jamás ningún científico materialista ha visto que de una especie surja otra por ley de selección natural. No les consta, no lo han palpado nunca. ¿En qué se basan? Es fácil lanzar una hipótesis y luego aseverar en forma dogmática que es la verdad y nada más que la verdad. Sin embargo, ¿no son ellos acaso los señores de la antropología materialista? Los que dicen que no creen sino en lo que ven, que no aceptan nada que no hayan visto. Qué contradicción tan terrible. Creen en sus hipótesis y nunca las han visto. Afirman que el ser humano viene del ratón. Eso no les consta. No, nunca lo han percibido directamente. También enfatizan la idea de que venga del mandril. Son innumerables las teorías de estos tontos científicos. Absurdas afirmaciones de hechos que ellos jamás han visto. Nosotros los gnósticos no aceptamos supersticiones, y esas son supersticiones absurdas. Nosotros somos matemáticos en la investigación y exigentes en la expresión. No nos gustan tales fantasías. Queremos pactos, hechos concretos y definitivos. Así que, investigando dentro de esta cuestión relacionada con nuestros posibles antecesores, podemos evidenciar claramente el estado caótico en que se encuentra la ciencia materialista, el desorden total de sus mentes degeneradas y la falta de capacidad para la investigación.
Esa es la cruda realidad de los hechos. Esta cuestión, este asunto de que de ciertas formas homínidas surjan otras, así porque sí, fundamentados únicamente en pruebas tan ridículas como las del carbono 14, o del potasio argón, o del polen, constituyen en realidad la vergüenza de esta época del siglo XX. Nosotros, los gnósticos, antropólogos, tenemos sistemas diferentes para la investigación. Tenemos disciplinas especiales que nos permiten poner en actividad ciertas facultades latentes en el cerebro humano, ciertos sentidos de percepción, completamente desconocidos para la antropología materialista. Que la naturaleza tenga memoria es lógico, y un día se podrá demostrar. Ya comienzan a hacerse ensayos científicos modernos. Pronto las ondas luminosas del pasado, o las ondas sonoras, para hablar más claro, del pasado, podrán descomponerse en imágenes que serán perceptibles a través de ciertas pantallas. Y ya hay intentos científicos en ese asunto. Entonces podrán ver los televidentes del mundo entero el origen del hombre y la historia de la tierra y de sus razas. Cuando llegue ese día, que no está tarde, el anticristo de la falsa ciencia quedará desnudo ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Esa es la cruda realidad de los hechos. La cuestión está de la selección natural, del clima, ambiente, etcétera, etcétera, fascina realmente a muchas gentes. Y por ende, estas se olvidan sobre los tipos originales de los cuales surgieran las especies. Creen los tontos científicos que podría procesarse la selección natural en forma absolutamente mecanicista, sin principios directrices inteligentes. Y eso sería tan absurdo como pensar que podría procesarse cualquier máquina en el mundo sin un principio inteligente, sin una mente arquitecto, o sin un ingeniero que le hubiese dado forma. Indubitablemente esos principios inteligentes de la naturaleza solo podrían ser rechazados por los necios, por aquellos que pretenden que cualquier máquina orgánica sea capaz de surgir del acaso. Nunca jamás serían rechazados por los hombres verdaderamente sabios en el sentido más completo de la palabra. A medida que ahondamos en todo esto, vamos viendo todas las fallas de la antropología materialista. Es necesario reflexionar profundamente en todas estas cosas. Si ellos, en vez de asumir esa posición
de ataque contra cualquier clerigalía, hubiesen pasado por un previo análisis reflexivo, nunca jamás se hubieran atrevido a lanzar sus hipótesis anticientíficas. Bien sabemos nosotros que la Adán y Eva que tanto molesta a los señores de la antropología materialista no es más que un símbolo. Aunque ellos, los señores antropólogos profanos, quieran refutar al Génesis, es bueno que entiendan, que entendamos todos, que el Génesis es tan solo un tratado de alquimia para alquimistas y que nunca jamás se debería aceptar en forma literal. Así que se esfuerzan los señores de la antropología materialista por refutar algo que ni siquiera conocen. Por eso me atrevo a decir sencillamente que sus hipótesis no tienen nunca base seria. El mismo Mr. Darwin jamás pensó ir tan lejos con sus doctrinas. Recordemos que él mismo habla de las caracterizaciones. Después de que alguna especie orgánica ha pasado por un proceso selectivo de estructuras y fisiología. Incuestionablemente se caracteriza de forma constante y definitiva. Así que si el famoso antropoide o simio hubo de pasar por procesos selectivos, posteriormente asumió sus características totales y jamás volvió a pasar por ningún cambio. Eso es obvio. La cuestión aquella del noepitecoide con sus famosos 3 hijos, sinocéfalo con cola, el mono sin cola y el hombre arbóreo paleolítico, nunca han tenido en verdad verificaciones precisas, exactas. Son tan solo teorías sin basamento alguno. Por cierto, espantosamente ridículas. Quienes se afanan tanto por los mamíferos proximianos, cuáles son el famoso lemúrico, se ve que ni remotamente sospechan lo que es el hombre en sí mismo y su origen. El famoso lemúrico, al cual se considera también como uno de nuestros famosos, uno de nuestros antepasados, tan alabado por algunos científicos, por su famosa placenta discoidal. Nada tiene que ver con el génesis humano. Todo eso en el fondo no son sino fantasías, desprovistas de toda realidad. Entran los famosos científicos materialistas en acción para estudiar la evolución mecánica de la especie humana o de cualquiera de las otras especies.
¿Qué sí? En mitad del camino, después de que estas cristalizaron en forma sensible, pues antes habían pasado por terribles procesos evolutivos e involutivos dentro del espacio psicológico, en lo hipersensible, en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Claro, que al hablar nosotros así, se sienten los antropólogos materialistas tan nerviosos y molestos como los chinos cuando escuchan algún concierto occidental. Ríen, posiblemente ríen, sin saber ellos que el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Se buscan semejanzas, sí. Se hace creer que la forma de la cabeza y de la boca del tiburón da origen a otros mamíferos, y entre ellos el hermano ratón. Ahora el ratón pasó a ser un gran señor, pues es nada menos que nuestro antepasado, el antecesor de los Jekyll y de los Darwin, posiblemente, o de los Huxley, o de los famosos faraones del viejo Egipto, o de Einstein, qué sé yo. Se le considera como un mamífero proximino. Ha pasado en realidad de verdad a ocupar el primer puesto en las salas de conferencias. ¿Hasta dónde ha llegado en verdad la ignorancia del ser humano? No niego que el ratón no hubiese existido en la Atlántida. Por cierto que tenía el tamaño de cualquier cerdo. Ya sobre eso habla claramente don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor español. Si existió en la Atlántida, tampoco le niego vida en la Lemuria. Pero que sea uno de los, sea si no el más importante, uno de los más importantes antecesores del hombre, resulta totalmente diferente. En verdad, cuando no se conoce la antropología gnóstica, se caen los absurdos más espantosos. Entonces se inclinan los secuaces del anticristo ante el ratón, ante el tiburón, a quien también se le considera viejo antecesor, o ante el lemúrico, animalillo muy interesante, etcétera. Pero cuando uno ya conoce a fondo la antropología gnóstica, no cae en semejantes ridículos. Al analizar cuidadosamente los principios de la antropología materialista, descubrimos que sus fantasías se deben precisamente al desconocimiento total del gnosticismo universal. Eso de que porque un rasgo del rostro, etcétera, se parezca a otro, sirva de base para asentar una posible descendencia, resulta tan empírico en el fondo como aquellos que suponen que el hombre fue hecho de barro, que lo toman en el sentido literal de la frase, entre paréntesis, sin darse cuenta de que eso no es más que algo simbólico.
gérmenes originales de la gran naturaleza, hombres o bestias, se desarrollan siempre en el espacio psicológico y dentro de las dimensiones superiores, antes de cristalizar en forma física. No hay duda de que son similares en sus construcciones, de manera que no podrían jamás servir de basamento o de fundamento para sentar una teoría, o simplemente para lanzar un concepto básico. Se diferencian los gérmenes a medida que cristalizan y lentamente eso es apenas normal. El origen del hombre es algo más profundo. Se desenvolvió desde el caos en las dimensiones superiores de la naturaleza hasta cristalizar en forma sencilla en los antiguos tiempos. Incuestionablemente en futuro quedará al descubierto en estas conferencias qué causas primarias y secundarias dieron origen a la humana especie. ¿Conocen acaso esto los antropólogos materialistas? Los mismos científicos secuaces de Haeckel saben muy bien que todo el pasado geológico y la filogenia materialista jamás llegarán a ser ciencia exacta. Así lo han afirmado, así lo han dicho. Entonces, ¿qué? Estamos en una época de grandes inquietudes. Y el misterio del origen del hombre debe ser aclarado. El terreno de las hipótesis es deleznable. Es como un paredón sin cimientos. Basta darle un ligero empujón para convertirle en menudo sedimento. Lo más grave de la antropología materialista es negar los principios inteligentes de la maquinaria universal. Obviamente, tal actitud deja a la maquinaria sin base, sin fundamentos. No es posible que la máquina ande o sea construida al azar. Los principios inteligentes de la naturaleza están activos y en todo proceso selectivo se manifiestan ellos sabiamente. Absurdo resulta también embotellarnos en el dogma de la mecánica evolutiva. Si en la naturaleza existen los principios constructivos, incuestionablemente existen también los destructivos. Si hay evolución en las especies vivientes, existe también la involución. Hay evolución, por ejemplo, en el germen que muere para que el tallo nazca, en la planta que crece, que echa hojas y que al fin da fruto. Hay involución en la planta que se marchita y que fenece y que por último se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que juega, en el joven. Hay involución en el anciano que decrece y que al fin muere. Evolucionan los mundos cuando surgen del caos a la vida, después
involucionan cuando al fin se convierten en nuevas lunas. Así es que si consideramos la antropología exclusivamente a través de la mecánica evolutiva, estamos hablando en forma parcial. Caemos en el error. Mas si estudiamos la antropología también a la luz de la involución, entonces marchamos equilibradamente, porque evolución e involución constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Así que considerar que la evolución es la única base de todo este gran mecanismo natural resulta absurdo en forma total. Tenemos que considerar la vida y la muerte, los tiempos de desarrollo y los tiempos de caducidad. Solo así marcharemos correctamente dentro de la dialéctica gnóstica en su forma integral. En modo alguno estamos dispuestos nosotros a quedar embotellados en el dogma materialista evolutivo. Tenemos que estudiar también los procesos involutivos de la antropología, o marchamos por el camino del error. ¿Cuáles son los tipos originales de esta raza humana? ¿Quién los conoce? Nosotros tenemos métodos, sistemas científicos por medio de los cuales podemos ver, oír, tocar y palpar esos tipos originales. Sabemos muy bien que antes de que el animal intelectual apareciera sobre la faz de la Tierra, en la Atlántida de Platón, que no es una simple fantasía como pretenden los fanáticos ignorantes de la famosa Pangea materialista, apareció en realidad de verdad el animal intelectual. En la Lemuria existió el hombre, lo mismo que en la época hiperbórea y polar. Mas estos son puntos que solamente iremos desarrollando en futuras conferencias, para mayor claridad de todos aquellos que escuchen y lean. La Atlántida realmente existió. Fue un continente ubicado en el océano Atlántico. Restos de la Atlántida tenemos nosotros, el archipiélago de las Antillas, etc. Las Canarias también son vestigios de lo que fue la Atlántida. Y aún la misma España no es más que un pedazo de la antigua Atlántida. Pero esto no lo conocen los fanáticos de la antropología materialista, ni los geólogos, tan atrasados en el fondo, capaces para proyectarse en el tiempo. ¿Cómo podrían ellos saber algo sobre lo que ocurriera hace unos tantos millones de años en la era miocena? ¿Qué saben ellos del mioceno? ¿Lo han visto, lo han tocado, lo han palpado? Si nosotros hablamos del mioceno es porque podemos verlo y sabemos que es asequible a aquel que sea capaz de desarrollar las facultades trascendentales del ser latentes en el cerebro humano. Pero la actitud de negación materialista es incongruente. Se dice que no se cree sino en lo que se ve, y ellos creen en todas sus hipótesis absurdas. Hipótesis que nadie ha visto, que a nadie le consta. En realidad, de verdad, nunca científico alguno vio surgir el primer hombre. Mas hablan ellos con tanta autosuficiencia
como si hubieran estado en el Mioceno, como si hubieran visto a los antropoides surgiendo allá, de la antigua Lemuria. Entronizan a sus dioses maravillosos, como son los famosos lemurgos y también los mandriles, como proximianos sublimes, de los cuales descendemos. ¿Les consta eso? ¿Lo han visto alguna vez? Nunca. ¿En qué se basan? En cosas que no han visto. No son ellos mismos los que dicen que no creen sino en lo que ven. Entonces, ¿por qué están creyendo en lo que nunca han visto? ¿No es acaso esto una contradicción? ¿No resulta en el fondo esto incongruente? Bueno, hasta aquí mi conferencia de esta noche. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla sin salirse exactamente de lo que estamos enseñando. A ver, pregunten. Se dice que el cambio de una especie a otra, la física se dice que es por mutación en un proceso de herencia, ¿no? Por mutación. ¿Cómo? O sea, en un proceso de herencia por mutación, que ciertos genes se transforman para transformar la estructura precisamente del ser nuevo que va a surgir, digamos, ¿no? Entonces, quiere decir que en realidad no existen mutaciones entre las especies. Vamos con el mayor gusto a dar respuesta a esa pregunta. Estos tontos científicos de la antropología materialista creen que mediante los cambios ambientales y de clima se transforma en alguna forma, aunque sea en mínima parte, los órganos de la generación con posible mutación de genes, y darían a esas afirmaciones anticientíficas la calidad de exactitud y el poder de producir nuevas especies. Absurdo, porque nunca hemos visto nosotros a través de los siglos que los caballos se conviertan en otra cosa, que las águilas dejen de ser águilas, que los peces del inmenso mar se conviertan en gente. Ni siquiera los tiburones, a los que se les otorga también nuestra paternidad. Pobres tiburones que ya siguen en el mar tranquilos mientras nosotros discutimos sobre ellos por aquí, en estas tierras. Podrían jamás cambiarse en cosa alguna que no fueran tiburones. ¿Aseverar lo contrario? Es creer en lo que no se ve. ¿No son ellos acaso los que están diciendo que no creen sino en lo que ven? Entonces, ¿por qué se contradicen? Que haya dos tipos de creación o dos clases de teorías para afirmar el origen del hombre. La una por vía, dijéramos, instantánea, como aquel muñequito del Génesis bíblico, en el cual Jehová sopla terriblemente, o que sea a través de la mecánica evolutiva. Pues es cuestión, dijéramos, de preocupaciones para los señores de la falsa ciencia. Porque en el fondo realmente la raza humana tiene su prototipo original. Y antes de que los famosos mamíferos aparecieran sobre la faz de la Tierra, el hombre ya existía. Y esto lo iremos demostrando a través de nuestras sucesivas conferencias. Porque quiero que ustedes sepan que en estos estudios nos vamos a enfrascar durante varios años
porque no se puede tener una preparación seria si no se conoce en realidad de verdad los principios científicos del gnosticismo universal. Es necesario estudiar la antropología en forma científica antes de que estudiemos las culturas. Maestro, una pregunta, pero a la vez quiero hacer un comentario al respecto. Evidentemente, pues, a través de la simple lógica dialéctica y la lógica matemática, siendo riguroso, el maestro ha demostrado de que la ciencia actual se contradice a sí misma, se contradice. Dice que no creen sino en lo que ven y precisamente afirman cosas que nunca se han visto. Nosotros podemos citar en este momento algo de la historia de la antropología materialista, cómo aparece más o menos en el siglo XVIII a través del pensamiento filosófico, de los filósofos, para salir una especie de ciencia que se va a llamar antropología, a través de unos señores que empiezan a recoger objetos antiguos, y por ahí empieza. Pero nosotros, a través de la psicología, de otra ciencia, podemos, digamos, hacerle una disección al hombre del siglo XVIII, en qué medio ambiente se encontraba, qué nivel del ser desarrollaba por lo general la cultura del siglo XVIII en Europa, y podremos darnos cuenta que está en un estado incipiente la misma ciencia materialista, y que a partir de esos postulados y de esas hipótesis han querido darle, como ya lo han dado, pues, organizados en las universidades, cuál fue el origen del hombre. Y la arguyen con gran protocopeya y con gran énfasis, afirmando lo que el maestro ha citado, afirmando pues de que en el Mioceno, en el Plioceno, se dieron tales los catarrinos, los lemurios, el proceso evolutivo, en el cual a través de otra ciencia que es la filogenia, afirman de que esos genes en un determinado momento por ambientación, por clima, como bien el maestro lo ha citado, a través de las 4 glaciaciones, han tenido mutaciones que van generando nuevas características en las estructuras, la estructura misma. Esto todo ya está demostrado por lógica que no es posible. Mi pregunta que viene a todo esto, maestro, es si para nosotros, los instructores, podemos llegar a demostrar, podemos hacerle frente, digamos, a la antropología física a través de una lógica, mostrarle que es ilógico mismo, también nos va a quedar un poco difícil, demostrar a nosotros en el estado y en el nivel de ser que nos encontramos, demostrar lo contrario, demostrar la antropología, no, demostrar de que los siguientes postulados que vamos a ver en las siguientes conferencias. Mi pregunta sería, ¿qué actitud propia debe tener el investigador gnóstico a partir de este instante? Que no sea una actitud similar a la de la ciencia materialista, o sea, nosotros asegurar cosas que no hemos visto tampoco, ¿no? ¿Qué actitud debe tomar a partir de esta conferencia en adelante el estudiante? Pues a partir de estas conferencias el estudiante gnóstico debe desarrollar precisamente las facultades que le permitan investigar la geología en sus formas más profundas, lo mismo que la filogenia. Indubitablemente la ciencia de la meditación, tal como nosotros la vamos dando, permitirá a nuestros estudiantes llegar a ser verdaderamente idóneos en la investigación. Eso es obvio. En cuanto a lo que estos señores, pues, a las afirmaciones de estos señores, claro que serán descuartizadas a través de nuestras distintas conferencias. Nunca jamás se ha visto que mediante la selección sexual genética un hombre se convierte en caballo, o un caballo se convierte en hombre, o que de un lemúrico salga un hombre. Todas las suposiciones de la rueda esa de nuestros antecesores, incluyendo el tiburón, que no se escapa tampoco, son más que empíricas, no tienen aseveración.
vendrá en nuestro auxilio para demostración a ese mundo de los profanos materialistas. Los aparatos científicos mediante los cuales se podrá ver en la pantalla, como ya lo dije, la historia de la Tierra y de sus razas. Ya hay ensayos. Recordemos al cura Peregrini en Italia, que está descomponiendo en estos momentos los sonidos para transformarlos en imágenes. También hay algunos ensayos en los Estados Unidos. Y no demora el día en que los registros akáshicos de la naturaleza caigan en poder de la ciencia. Y entonces todo el mundo podrá ver la realidad en las pantallas. Como ya dije, el anticristo de la ciencia quedará ante el veredicto solemne de la conciencia pública, desnudo, en su crudo realismo, tal cual es. Mientras tanto, debemos nosotros despertar ese sentido maravilloso de la intuición prajna paramita a través de la meditación, para investigar por sí mismos. Tenemos los aparatos de investigación adentro, aunque los materialistas no lo acepten. Desarrollemos, usemos esos aparatos inteligentemente. Obviamente que se hace necesario combatir a la ciencia materialista científicamente, y lo vamos a hacer para que nuestros hermanos, todos, incluyendo los instructores, los misioneros, queden debidamente preparados. Maestro, usted nos ha hablado del fenómeno físico-químico, del fenómeno biológico, pero existe también el fenómeno psíquico, el fenómeno conscientivo y el fenómeno ontológico, maestro. ¿Cuál es el origen del hombre en las escalas psíquico, conscientivo y ontológico? Si nosotros vamos a cerrarnos completamente a la banda, como se dice, como lo hacen los antropólogos materialistas, quedaríamos más que con los ganglios y el cerebro, la materia gris como perceptiva de los fenómenos psicoquímicos. Pero si ahondamos en todas estas cosas a fondo, venimos a descubrir precisamente que estos tres fenómenos de los cuales tú hablas, o sea, el psicoquímico, el conscientivo y el ontológico, como escalas distintas de los niveles del ser. El psicoquímico o el químico que sirve de fundamento pues a lo psíquico para constituir lo psicosomático, obviamente está presente y todos ustedes lo han entendido o comprendido. En cuanto al conscientivo, realmente yo les digo a ustedes lo siguiente: el conscientivo tiene, dijéramos, un upadi, una base para la expresión sensible, cuál es el asiento vital de la vida orgánica. Pero si nosotros no desembotellamos la conciencia, no sería posible entonces llegar a la experiencia de lo real, de la verdad. Y no solamente tenemos que desembotellar la conciencia, sino la mente y la voluntad. Tenemos que convertirnos en individuos idóneos para la investigación, porque en realidad, de verdad, dentro del ego, dentro de los agregados psíquicos inhumanos que llevamos dentro, tenemos nosotros la embutida, la mente y la voluntad y la conciencia. La mente es importante para el estudio, para el análisis, pero la gente no tiene mente íntegra, total, individual. La gente tiene la mente dispersa, embotellada entre los distintos elementos psíquicos indeseables. Por estos tiempos se habla, por ejemplo, mucho de dinámica mental. ¿Cómo puede uno realmente llegar a la cuestión esa de la dinámica mental, ejercerla con maestría, si tiene la mente embotellada entre los distintos elementos inhumanos que lleva en su interior? Es obvio que debe desintegrar tales elementos para tener mente íntegra, total, no dividida por el proceso de la opción, no dividida por el proceso electivo, una mente que realmente
se manifiesta en forma íntegra. Y en cuanto a la conciencia en sí misma, la conciencia, pues, los tres aspectos, la conciencia es el último que dices tú. Desde el punto de vista ontológico tenemos que ir mucho más allá, tenemos que pasar a la cuestión del ser en sí mismo. Porque lo ontológico es más profundo, se refiere al ser y a sus distintas partes autónomas y autoconscientes. Si uno no despierta la conciencia, nada puede saber de sí mismo, de su propio ser. Así pues es necesario despertar completamente la conciencia. Por ejemplo, veamos, mucho se habla por estos tiempos sobre filogenia. Pero ¿cómo podría conocerse la filogenia si no estudiamos la ontogenia dentro del proceso fetal? Bien sabemos nosotros que en el vientre, dijéramos en el claustro materno, se repite exactamente toda la historia por la cual ha pasado el ser humano en sus procesos evolutivos e involutivos. Quien quiera conocer la filogenia a fondo, debe estudiar la ontogenia. Y nadie podría en verdad penetrar dentro de los misterios de la ontogenia y llegar a la filogenia exacta, no la filogenia materialista, si antes no ha despertado ciertamente en forma íntegra la conciencia. Y más aún, si no ha desembotellado la mente, si no ha logrado una mente íntegra, unitotal. Así que las clases que aquí hemos dado nosotros sobre psicología práctica, con fondo trascendental, deben convertirse, dijéramos, en asiento de todas nuestras ocupaciones diarias para convertirnos en investigadores competentes de la ciencia gnóstica. Maestro, me queda otra inquietud con respecto a lo que se hablaba de mutaciones. Maestro, hay ciertas épocas, tal vez catástrofes, que permiten muchas veces que se crucen especies. ¿Cómo explicarle a la psicología humana, a los que desconocen totalmente el proceso del despertar de la conciencia gradual, que hay ciertas épocas en que las especies se pueden cruzar y dan origen a ciertas monstruosidades? Pues esto realmente es inasequible para la ciencia oficial. ¿Qué puede saber la ciencia oficial sobre el modo como esos tres factores, por ejemplo, como cuáles son las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, se polarizan? Incuestionablemente que eso nadie lo puede negar, que las tres fuerzas se polarizan, a veces en una forma, a veces en otra, a veces se permite que hayan ciertos cruzamientos y en otras épocas esos cruzamientos resultan algo más que imposible debido precisamente a la mismísima polarización. Por ejemplo, el chango, y esto que estoy diciendo no es para la conferencia, ni va a quedar grabado, lo que dijimos sobre la conferencia es hasta donde dije, aquí termina la conferencia. Por ejemplo, el chango, ya hablando aquí entre nos, pues indudablemente tiene origen humano. Fue una época en que cierta raza lemur humana y muy humana se mezcló con bestias de la naturaleza. También al final de la Atlántida se vieron esas mezclas. Pero eso fue en esa época, en que el Okidano activo, omnipresente, omnipenetrante, se desdobló en los tres factores y estos se polarizaron en cierta forma y de cierta manera que permitió que seres humanos se mezclaran con especies animales. Y de allí surgieron changos. Tanto en Lemuria hubo changos durante el Mioceno como también los hubo en la Atlántida. De eso trataremos más adelante y en forma seria en estudios científicos. Claro que lo que en este momento estamos platicando es aquí entre nosotros, no está incluido dentro de la conferencia. A ver. Acerca de que entendido de la cuantificación de años atrás, geológica, o sea, en la antropología se basa mucho en la geología para poder citar, pues, el hombre antiguo en qué época apareció. Estos tanteos de la geología también sabemos muy bien que es un riguroso estudio de observación sobre formaciones geológicas. A estas formaciones geológicas le han llamado, como bien sabemos todos, la era primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria en la cual estamos. En la era terciaria y secundaria, donde aparecen estos periodos de Mioceno, Plioceno, Oligoceno, se les da un dato aproximado a través de las pruebas de la computación, a través del código,
o a través de también de algunas técnicas geológicas. Le dicen, tal formación geológica tiene tantos años, y si el esqueleto está allí apareciendo, que hace tantos años apareció este hombre, según en la profundidad en que se encuentra. Estas formaciones en sí mismas sí corresponden, maestro, a los años que pone la ciencia oficial. Bueno, la pregunta que tú me estás haciendo no está dentro de la conferencia de hoy. No, porque tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que hemos enseñado hoy. Nada más, pero te la contesto con mucho gusto. Obviamente que esas clasificaciones son absurdas en un 100%. Que en realidad, de verdad, las eras que tú has citado tienen cada una de sus correspondientes escenarios. Hoy me limito solamente a decir que el Mioceno tuvo por escenario la Lemuria. Así pues, al citar nosotros eras, nos apartaremos totalmente durante estas conferencias, durante este ciclo de investigaciones y de estudio, de las concepciones cronológicas materialistas. Vamos a ceñirnos estrictamente a la antropología gnóstica. A ver. Yo creo que una de las grandes dificultades también de entenderlos en la antropología oficial es que definitivamente la antropología oficial no acepta ni la Lemuria ni la Atlántida, ni siquiera habla de eso. Entonces, bueno, por lo que yo he llegado a comprender con una combinación de los dos estudios, es de que la antropología oficial trata de entender el origen del hombre, de la raza aria, nada más centrándose así, sin pensar en que hay lemúricos, ni que hay atlantes tampoco. Entonces creo que ahí hay una gran confusión también. No ignoramos eso. Pero ¿qué importa eso a la ciencia y que a nosotros? Ya he dicho, el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Que vamos a quedar nosotros también embotellados dentro de la famosa Pangea materialista, o vamos acaso nosotros a combinar la antropología gnóstica con la antropología de los ignorantes materialistas, enemigos del eterno. Jamás. Al contrario, nosotros vamos a combatir la antropología materialista con la antropología gnóstica y vamos a demostrar científicamente el absurdo de la antropología materialista. Ahora solamente me propongo, en realidad de verdad, prepararlos a ustedes para que queden lo suficientemente fuertes para la batalla. Dentro de algunos tiempo, cuando estén preparados, en verdad retaremos públicamente a la antropología materialista ante el veredicto solemne de la conciencia pública y científicamente los venceremos en el campo de batalla. Eso es todo. A ver. Perdone, maestro, que yo insisto en la misma pregunta, tal vez la gestioné mal. Yo digo que ya que vamos a combatir, ya que el maestro dice que vamos a combatir a la antropología científica en un tiempo con bases sólidas, la antropología física científica se basa, maestro, la base del hombre está en la tierra. O sea, los primeros estudios de antropología empiezan por la geología. Nosotros también debemos tener una claridad sobre la geología de este planeta, ¿no? La formación de este planeta. Ellos empiezan muy bien, nosotros sabemos toda la antropología empieza explicando la formación del planeta. Después, explicando la aparición de la vida en el planeta y luego cómo la vida fue evolucionando, ya de algas marinas, animales, a tiburones, así sucesivamente. ¿Cuál es? Yo mi pregunta volvía, esas tierras geológicas que existen las vamos a ver nosotros. Vamos a tener también una base a través del planeta. ¿Cómo podría ocurrirles a ustedes que fuéramos todos nosotros a estudiar la antropología, excluyendo la geología? ¿Sería eso tan absurdo como querer que un drama se representara sin escenario, en el aire, así porque sí? Todo el drama de la vida humana, toda la historia de la Tierra y de sus razas se ha desenvuelto dentro de distintos periodos geológicos. Y por tanto, a través de estos estudios se van contemplando esos periodos geológicos.
Mas no vamos a desenvolver nuestra didáctica de acuerdo con el programa de la antropología materialista, porque no somos copiones. Sencillamente vamos a ir desarrollando todas estas cuestiones antropológicas y geológicas de acuerdo con nuestra propia dialéctica. Hoy solamente he querido poner como principio Lemuria y Atlántida, los estudios que habrán de procesarse a través de nuestras exposiciones antropológicas, irán echando cada vez más y más luz sobre la cuestión geológica de Lemuria y Atlántida y en general sobre los distintos procesos geológicos de la Tierra a través de los millones de años que han transcurrido. Porque no en modo alguno vamos a enseñar antropología excluyendo la geología y las distintas eras históricas. Eso sería absurdo. Así que se tenga en cuenta, nosotros no necesitamos tomar prestado nada de la geología, de la antropología materialista. Únicamente vamos a poner las cartas sobre la mesa y a demostrarle al mundo que la antropología materialista es falsa en un 100%. Eso es todo. A ver, hable. Quería referirme, venerable maestro, a algunas preguntas que se han hecho que demuestran, pues, en el fondo quizás algo de temor a las confrontaciones futuras que se tengan, ¿no?, con los antropólogos científicos. Yo diría, venerable, que no puede ser antropólogo aquel que no se conoce a sí mismo. Por ahí podríamos nosotros empezar a confrontar a la antropología científica. Usted estudia al hombre, usted se conoce a sí mismo. Usted quiere hallar el origen de la vida está en usted mismo. Cómase un pedazo de carne, un sándwich, y se transforma en vida, investigue el origen de la vida en usted. ¿Para qué tiene que estar haciendo excavaciones para usted mismo? ¿No? Entonces nosotros realmente tenemos los métodos, la lógica trascendental, el conocimiento sublime que nos permitirá demostrar a los demás, no en base a simples lecturas, sino a investigaciones concretas. Ahora mi pregunta pues, era la siguiente. Se ha hablado de la selección natural, de la lucha. Bueno, pero ¿cuál es tu pregunta? Primero me planteas algo, eso no es pregunta. No, pero yo... Porque voy a contestar primero, luego viene la segunda. Tenemos que ser exactos en todo. Indudablemente, mis queridos amigos y hermanos, pues conociéndose uno a sí mismo, conoce el universo, conoce la Tierra, conoce todo lo que es, pero a los geólogos, a los antropólogos, materialistas, no los vamos a convencer con ese razonamiento. Es exacto para nosotros, pero ellos no lo entienden ni lo aceptan. Así pues a ellos vamos a combatir con nuestra dialéctica científica. Y eso es todo. Ahora habla tú. Bueno, se hablaba de la selección natural, maestro. Entonces nosotros hemos venido observando que algunas especies han desaparecido. Entonces nuestra pregunta es si las especies realmente desaparecen o se reabsorben en sus arquetipos primigenios para luego reaparecer en otra futura ocasión de acuerdo a los ciclos vitales de un planeta. Ya hablé sobre eso en un mensaje de Navidad anterior que ustedes conocieron. Hablé sobre los gérmenes de la vida. Entonces dije que esos gérmenes estaban contenidos aquí mismo en la naturaleza y que tienen sus tiempos de evolución y de involución. Una especie, por ejemplo, sale de su estado germinal cuando es su tiempo, su hora, en el medio ambiente que le pertenece, etc. Entonces se le ve en evolución. Cuando las condiciones del medio ambiente cambian, entonces esa especie involuciona y al fin desaparece, pero al desaparecer quedan sus gérmenes suspensos en la atmósfera, en la naturaleza. Si se crearan artificialmente condiciones similares a las que existieron en aquella época, esa especie volvería a aparecer y luego desaparecería otra vez al desaparecer esas condiciones. Así pues que las especies, las gérmenes, todo lo que es, ha sido y será, tiene sus tiempos de manifestación y sus tiempos de pralaya. O sea que con esta explicación, maestro, se le da un golpe, digámoslo así, fulminante a ese aspecto de la creación por selección natural. Pues sí. Los científicos materialistas tienen tan absurdos como suponer, por ejemplo, que las especies pueden tener cambios espontáneos, variaciones accidentales,
Y sin embargo, ellos mismos han asentado el dogma de que estamos en un universo de fuerza, de materia y de necesidad. ¿No es acaso esto incongruente y absurdo? Bueno, hasta aquí porque nos hace muy largo la cuestión. 50 millones de años. Obviamente, la única forma, o lo único que puede en estos momentos darnos a nosotros la razón y demostrarlo, será cuando aparezcan esos aparatos que actualmente se están haciendo experimentos. Uno de los experimentos se están haciendo en Italia y otro en los Estados Unidos, y ya se han obtenido muy buenos resultados. Se ha conseguido, por ejemplo, descomponer la imagen, las ondas sonoras correspondientes a Jesús de Nazaret y convertirlas en imagen. Y la imagen presentada fue muy correcta. Se sigue con esos experimentos. Claro, esto que estoy diciendo aquí no es para las pláticas, sino esa parte. Pero mientras llegue ese día, no nos queda más remedio que apelar nosotros a la intuición del Prajna Paramita, que sí nos permite investigar. Ese sentido Prajna Paramita, en su grado más elevado, nos permite investigar los registros akáshicos de la naturaleza. Así que, en nuestro auxilio y para demostrar a las gentes, tenemos que aguardamos un poquito. Tenemos que aguardar sencillamente que se perfeccionen los aparatos que en Estados Unidos e Italia en este momento se están perfeccionando. La descomposición de las ondas sonoras del pasado en figuras, en imágenes. Se está ya marchando por ese camino. Antes no sería posible. Antes tenemos nosotros, si alguien quiere comprobar lo que estamos diciendo, tiene que entrar en nuestros estudios y dedicarse a desarrollar el sentido llamado intuición Prajna Paramita. Si la desarrolla, si sigue nuestras indicaciones, por sí mismo podrá evidenciarlo. Eso es claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Maestro, ¿a qué se refiere exactamente la Pangea? La Pangea se refiere pues a los continentes flotantes que un día estuvo Europa y América unidos y se fueron separando poco a poco a través del tiempo. Que Asia y América también que estuvieron muy cerca y luego se fueron alejando. Ya don Mario Rosso de Luna ha hablado ampliamente sobre la cuestión de los continentes flotantes. Ya sabemos que don Mario Rosso de Luna fue todo un gnóstico y todo un esoterista de verdad, ¿verdad? Sí. A ver. ¿Qué condiciones se presentaron o se necesitan para un cambio de una dimensión a otra y de una morfología a otra? Pues es claro que conforme la morfología del planeta Tierra cambia la morfología también de las criaturas. No es el antecesor legítimo humano muy semejante al antropoide, más no es un antropoide, ni nada que se le parezca, pinta una similitud nada más, de la época antigua, antes de que surgieran las actividades en el mundo propiamente físico-químico. Es decir, de la época aquella de la cuarta dimensión, cuando se desenvolvía la vida animal en esa cuarta coordenada, pues pasó por cierta metamorfosis, como la Tierra también pasó. Y resultó de ahí el hombre protoplasmático de la época polar. Ese hombre protoplasmático, a su vez, conforme la Tierra fue pasando por sus metamorfosis, conforme la Tierra fue cambiando su morfología, también fue cambiando él su morfología. Vienen en nuestro auxilio en este momento las tribus de la Australia. Su morfología guarda mucha relación con aquella isla que parece más bien un continente. Se encuentra en un estado bastante lamentable, por cierto. ¿Hay algo más? Bueno, según la ciencia materialista, los vestigios más lejanos que encuentran es del orden de 35.000 años, los vestigios de antropoides que pueden asemejarse al hombre. Nosotros la distancia que tenemos marca es de 350 millones de años. Ahora bien, esos 350 millones de años corresponden a un hombre
o a la etapa de evolución del hombre por las diferentes condiciones. Bueno, hemos hablado de la época en que apareció el hombre. Ya como Hemos hablado de la tierra protoplasmática. Hemos hablado de la época en que el primer intento de hombre pasó por una transformación de su morfología, conforme la tierra también pasó por la misma transformación. De eso hemos hablado. Pero en cuanto a la afirmación que dices tú, de que los materialistas dicen que los datos que se tienen sobre el hombre, cuando mucho datan de 35.000 años, está un poco equivocado en tu concepto. Porque ellos aceptan, por ejemplo, para el Mioceno, tercera parte del Eoceno, una edades que figuran entre los 15 y los 25 millones de años. Eso es aceptado oficialmente actualmente. De manera que ese concepto que tú tienes, más bien, resulta ahora extemporáneo. ¿Alguno otro tiene algo que decir? Maestro, cuando la esencia a través de la ley evolutiva pasa del estado de animal al estado de hombre, ¿tiene esta de una esencia animal específica o no? Repite la pregunta, a ver. Cuando la esencia, por la ley evolutiva, pasa del estado de animal al estado de hombre, ¿tiene esta de una especie animal específica o no? Pues hay distintas líneas por donde se puede ingresar al estado humano. Eso es obvio, no es una especie definida. Claro está que no. Hay distintas líneas por donde se ingresa al estado humano. Ahora hay que tener en cuenta también, y eso lo trataremos después en próximas pláticas, que no solamente existe la evolución, existe también la involución. Al final de cada subraza, de cualquier raza, hay involución. Y al final mismo de toda raza hay involución. Eso es obvio, pero sobre eso nos ocuparemos más tarde. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Maestro, usted habló de la cuarta, quinta y sexta dimensión. Hasta donde tengo entendido, a medida, entre más alta sea la dimensión, más sutileza de la materia hay, ¿verdad? Así es. La quinta es más sutil que la cuarta, la sexta que la quinta. Así es. Entonces, ¿por qué razón están ubicados estos reinos en forma inversa? En la cuarta el animal, en la quinta el vegetal, en la sexta el mineral, que es el más denso. Porque, ahora concretando, porque esto no lo vamos a grabar para conferencia, puesto que los señores materialistas tenemos que hablar en forma diferente, no lo vamos a concretar para el libro, aclaro, sino aquí entre nosotros diré lo siguiente. En el mundo de la mente, naturalmente que se desarrolló la primera ronda de evolución. Lo primero que surgió allí fue el reino mineral. En el mundo astral surgió el reino vegetal. En el mundo etérico surgió el reino animal. Y en el mundo físico ya apareció el hombre sobre el casquete polar del norte. La primera raza, la raza protoplasmática. Después vinieron los hiperbóreos, después los lemures, después los atlantes y después los asios, todos nosotros. Ese es el orden. Claro que cuando uno está estudiando esas cuestiones en los mundos internos, pues ve las cosas en cierta forma que tiene que muy distinto y tiene que saberlo entender. Por ejemplo, es claro que las mónadas del reino mineral durante la primera ronda pues tienen figura humana, y entonces uno tiene la tendencia a pensar que todos eran humanos ahí, pero no, se trata de los elementales sencillamente del reino mineral. Se necesita muy buena capacidad de penetración con la intuición prajna paramita para ver el auténtico reino mineral, dejando a un lado sus mónadas. Lo mismo sucede con el asunto del vegetal en la segunda ronda, en el mundo astral. Uno ve elementales, personas muy inteligentes, millones de personas, pues son los elementales. Pero uno con la intuición prajna paramita concentra un poco mejor su atención y puede ver sencillamente que el reino vegetal es una cosa y otra muy distinta, las mónadas. Desciende uno a la tercera ronda, ve uno también puras criaturas bellísimas, inteligentes, compulsivas, que van, que vienen. Uno piensa que son hombres de la tercera ronda. No es tal, son los elementales.
Y si se observa con más cuidado los cuerpos de esos elementales, se verá que tienen distintas formas animalescas que hoy en día, en esta cuarta ronda, ya no se ven. Formas animalescas diferentes. Y por último, ya al final es cuando ve uno surgir una especie de, una criatura semejante, en realidad de verdad, al simio, pero no es un simio. Es similar, tiene cierto parecido, tiene algo que se asemeja al antropoide, pero no es antropoide. Claro, esa criatura, a su vez, al sufrir la Tierra un cambio, una transformación, al alterarse la metamorfosis de la Tierra, se altera también esa forma antropoide y aparece el primer hombre, la primera raza humana viviendo ya en el continente polar, que otrora estaba situado en la zona ecuatorial. Y luego vienen las sucesivas transformaciones de la Tierra, o metamorfosis de la Tierra, que ha dado origen también a cambios en la raza humana, en la época hiperbórea, en la época lemúrica, Atlante y hasta nuestros días. Si se observa, cada raza humana está exactamente de acuerdo con el ambiente en que se desarrolla y desenvuelve. ¿Este proceso evolutivo ocurrió o aún sigue ocurriendo? Pues todavía sigue ocurriendo. En la quinta ronda, pues digo yo, en la sexta raza, habrá otro cambio de la morfología de la Tierra. Como secuencia o corolario traerá otro cambio en la raza humana. La sexta raza será muy distinta a la nuestra. Y la séptima también será completamente diferente a la nuestra. Es decir, la morfología de la Tierra y de las razas marchan en forma paralela. Eso es obvio. ¿Qué relación hay ahora entre, por ejemplo, los elementales que están en el reino mineral de esta tercera dimensión y este proceso que tiene? Bueno, los elementales que ahora están pasando por su estado de elementales en el mundo mineral, pues siguen ahí. Un día pasarán a ser vegetales, otro día pasarán a ser animales y al fin llegarán a ser humanos. Lo que sí veo son graves errores en parte de algunos. Hay quienes al ver, por ejemplo, las figuras humanas de las épocas, de las rondas precedentes, piensan sencillamente que esos eran hombres que iban descendiendo poco a poco, etc. Pero realmente nosotros tenemos que comprender que la mónada toma la figura humana siempre. Y no hay que confundir a la mónada con el hombre. El hombre es algo que tiene que autocrearse. Todavía no existe realmente el hombre. Hay unos cuantos hombres, los demás son animales intelectuales. Aún hoy en día. Esa es la cruda realidad de los hechos. Habla. El hombre viene de las dimensiones. Entonces es cierto, la teoría maya que dice en el Popol Vuh, de los dioses experimentamos varias formaciones, los elevados, de madera, etc., con varias formas, pero que no reconocían su origen, hasta que por fin un hombre se reconoció su propio origen. Digo, ¿tiene relación con esto, maestro? Bueno, en este preciso, eso se sale del tema. Es claro que los dioses tomaron figura de hombres, pero eso se sale del tema, ¿no? Estamos estrictamente ciñéndonos a la cuestión del temar. Ahorita no estamos estudiando en este momento otras culturas ni nada. Ahora nos ceñimos estrictamente a la cuestión de la antropología científica, porque los hermanos necesitan prepararse primero en la antropología científica antes de que puedan tratar el asunto de culturas, tradiciones, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se van a preparar en la antropología científica. Eso sí, puedo decirles sencillamente que los seres humanos en las rondas precedentes, o mejor dicho, las mónadas en sus rondas precedentes tomaron figuras humanas. En cuanto a los dioses han existido en todas las rondas. Existieron en la ronda, en la primera ronda, junto con los elementales de la naturaleza, como existieron en la segunda ronda, en la tercera y aún hoy en día en la cuarta ronda. Y aún también puedo decir que hay muchos dioses ahora que tienen cuerpos humanos. Eso es todo. A ver. ¿Cómo?
Bueno, ahora no estamos en rayo de creación. Háblame de antropología científica. A ver, otro ya. Es que tengo entendido que en la ciencia de los hombres, o sea, la ciencia materialista, ellos dicen que el hombre es primero mineral, después el hombre en su formación, nosotros al formarnos, y ustedes dicen de la eso, es el hombre realmente al formarnos, se forma primero como mineral, después como vegetal, después como animal y después pasa a humanoide en su formación, en el momento en que el sexo se forma, maestro. ¿Es así? Pues tal como lo hemos planteado, ellos tienen que reconocerlo porque así es. Pero sucede que no se concentran, no ponen la debida atención en esos procesos de recapitulación fetal que son tan importantes. Téngase en cuenta que, como les digo, la ontogenia es la base misma para conocer la filogenia. Ellos andan buscando el origen del hombre fuera de sí mismos y están completamente equivocados. Tengo entendido mucho que sí lo aceptan, porque mi hija me comenta que no le pasaba por esas 4 etapas antes de hacerse humano. No lo aceptan. Aceptan perfectamente que pase por esas 4 etapas en el vientre materno, pero no son capaces de profundizar en la ontogenia como es debido. Porque si de verdad aceptaran la ontogenia como es debido, no andarían buscando changos para saber de dónde nace uno, ni andarían asentando teorías tan absurdas como esa de en que se dice que venimos del ratón, o que de perdida venimos del mandril. Con esas afirmaciones se están demostrando hasta la saciedad de que verdaderamente no han profundizado en la ontogenia. No sería posible, repito, conocer la filogenia si no ahondamos en los misterios de la ontogenia. Eso es lo que les está pasando a ellos, a los científicos materialistas. Ahora bien, si aceptaran de verdad la cuestión de que hemos pasado por los 4 reinos, deberían ahondar más en ese asunto. Tendrían que no negarle a los 4 reinos sus mónadas. Sin las mónadas no sería posible en realidad de verdad entender los procesos evolutivos de los 4 reinos de la naturaleza, ni el paso de cada uno de nosotros a través de los 4 reinos. Así pues ellos no saben de esas cosas. Ellos están únicamente buscando pruebas por otro lado. Quieren que descendamos del tiburón, quieren al hermano ratón. Ellos ahora ponen al ratón como primer señor de la casa. En todas partes están buscando pruebas y realmente no han hecho sino fracasar, lamentablemente. Que ahonden en la ontogenia para que conozcan la filogenia, que busquen el origen del hombre dentro del hombre mismo, que no anden buscando el origen del hombre fuera del hombre, porque eso es absurdo. Y ellos andan buscando el origen del hombre fuera del hombre, eso es absurdo, en un 100%. A ver, habla. Maestro, usted nos indicaba de que la tesis gnóstica es de que el hombre, el origen del hombre proviene del mono, de una unión de relación entre hombres y bestias, cierta clase de bestias. ¿Estas bestias existen hoy en día? Lo que he dicho es que los monos sean los descendientes de Lemuria, como orangutanes, gorilas, chimpancés, o los descendientes de Atlántida, como los catirrinos y platirrinos, etcétera, tienen un antecesor que es el hombre y la bestia. Porque ciertas tribus lemúricas se mezclaron con bestias y de ahí resultaron determinados tipos de simios. Lo mismo sucedió al final de la Atlántida, de manera que hay bestias que son, hay simios que vienen de Lemuria y hay otros que vienen de final de Atlántida. Algunos simios vienen del Mioceno y de la mismísima época mesozoica, y hay otros simios que vienen del final de la Atlántida. Esa es la cruda realidad de los hechos. General maestro, una pregunta que le hizo, se refería al origen del hombre y usted hablaba de 350 millones de años
aproximadamente, pero yo creo que más que todo debemos tratar de precisar la diferencia. Que en realidad de verdad, si quieren que les especifique, con mucho gusto les especifico. Obviamente que hay que distinguir entre el hombre y el animal intelectual. Eso es obvio. Hombre son los de la época, las tres primeras razas. Animal intelectual. ¿Cómo nació el animal intelectual? Fue de la mezcla de algunos hombres que degeneraron durante la época del Mioceno, o sea, tercera parte del Eoceno. Se mezclaron con bestias de la naturaleza. Y ahí nacieron determinados monstruos, como ya les dije, ciertos simios de cuatro patas que se sostenían sobre las palmas de las manos y los pies, con rostros azules, otros con rostros rojos, y que hablaban, que de pronto se erguían sobre sus dos pies, gigantescos, horripilantes, e innumerables bestias de toda clase. Obviamente que de algunas de esas bestias humanas salió lo que se llama en realidad de verdad el animal intelectual que hoy en día todavía existe. De manera que en nombre de la verdad tengo que decirles que ustedes vienen de esa mezcla. Son animales intelectuales. Será un poco duro para ustedes, pero la verdad. Distínguase entre los animales intelectuales y los hombres. Los hombres son de la primera, segunda y tercera raza. De finales de la tercera raza para acá son puros animales intelectuales. Mezcla de hombres que se degeneraron con bestias de la naturaleza. De ahí surgieron los animales intelectuales. Claro, antes de poder caminar sobre sus dos pies, pasaron por ciertos cambios muy difíciles para tomar la semejanza de los hombres reales. Esto no quiere decir que no hayan tenido el órgano conductivo, la cola, como usted ya lo sabe. Pregunta. Perdón, maestro, o sea, a lo largo de su disertación fue relacionando el aspecto morfológico con el aspecto ontológico, ¿verdad? Podríamos decir que esa es la metodología de la antropología gnóstica, apelar, digamos, al aspecto físico o cambio de la forma, y aparte de eso, el estudio de la esencia, ¿no?, de la mónada. Mira, voy a decirte, la cruda realidad de los hechos es que si tú no estudias la ontología, la morfología, no podrías entender esto, ¿no?, a fondo, ¿no? Obviamente que dentro del vientre materno, es decir, de la ontogenia, puedes descubrir las huellas del ser humano, por dónde ha pasado, cuáles son sus fases, sus cambios, su morfología, etcétera, etcétera, etcétera. Y es relacionado exactamente a la ontogenia con la filogenia. He hecho pasar por la mente de ustedes, ¿no?, todos los procesos de la filogenia a través de la ontogenia. Y llego a la conclusión de que si queremos conocer la historia del hombre realmente, los procesos evolutivos por los que hemos pasado, necesitamos forzosamente ir al vientre materno. Ahí vemos en la ontogenia todo el proceso histórico de la filogenia. Esa es la cruda realidad de los hechos. Que hayamos sido piedra, exacto, que hayamos sido planta, que hayamos sido animal, correcto. Pero obviamente no sería posible el movimiento de la filogenia si no existieran las mónadas. Son las mónadas precisamente del reino mineral que pugnan, luchan por llegar un día al vegetal. Son las mónadas vegetales que un día luchan por llegar al animal. Son las mismas mónadas del reino animal las que un día originan el primer espécimen de hombre, que mediante un cambio morfológico de acuerdo con la tierra hace que aparezca realmente el hombre primitivo, el hombre real. Claro. Al llegar a esto de hombre primitivo, hombre real, pues estoy hablando en una forma simbólica, pero bueno, me estoy refiriendo a la figura humana, porque ya sabemos que para poder fabricar al hombre, pues hay que trabajar mucho dentro de sí mismo. Pero no me estoy deteniendo en esos análisis ahora, porque quedarían ustedes confundidos. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, Aldo. Dos preguntas, maestro. La primera, con respecto al nuevo dato que dio o aclaró, respecto a que nosotros venimos finalmente de una mezcla con animales en la raza anterior, que nuestro
tomamos una forma animalesca, que nos fuimos parando. Yo haría una pregunta, maestro. Todos estos cuerpos que se dejaron, se perdieron, se enterraron, ¿no serán los que está tomando la antropología materialista para dar por sentada la tesis de la aparición del hombre? Realmente que no, porque la antropología materialista está poniéndonos una cadena absurda. Tiburón, primero que todo, lagarto segundo, opossum tercero, luego el animalillo lemur, y con posibilidades del ratón, que ya como les dije pasó a ocupar un puesto muy elevado, y luego sigue el mono, y por último el gorila, y del gorila ahí la cadenita. Una cadenita absurda porque faltan los eslabones. ¿Dónde están? Ellos ligan en una forma mecánica todo esto, pues, no solamente del tiburón, sino desde mucho antes. Es más, desde la célula esta que el maestro ha citado en la profundidad de los mares, y más atrás de la aparición misma del planeta, que vuelve a la pregunta que se hace 8 días, sobre el escenario. Cuando el maestro dice, bueno, en la cuarta ronda, cosa que vamos a explicar cuando lo vamos a presentar, aparece el hombre o la figura humana, ya aparece físicamente, aparece sobre el planeta, sobre la raza polar, que en ese momento estaba sobre el meridiano, sobre el Ecuador, en ese entonces. Cómo la antropología necesita, quiere, y es necesario para nosotros tener también una claridad como la hemos tenido en lo que ya ha dicho el maestro, una claridad también respecto a la aparición del planeta. O sea, a través de una lógica poder demostrarles que lo que ellos exponen, cómo apareció el planeta a través de la nebulosa que se fue condensando y aparece con el planeta con el mar, y ahí va a salir la célula esta que se va a salir en algas, y de las algas de tiburones, ahí digamos. Correcto, estoy de acuerdo con eso, pero si nosotros hiciéramos una mezcla de todo eso ahora, si mezcláramos nosotros en este momento las cuestiones de la cosmogénesis con la antropología, en estos instantes, en primer lugar, no nos alcanzaría toda la noche. Nos echaríamos aquí por lo menos unos 6 meses. Tendrían que traernos el desayuno por debajo de la puerta. No, esto no concluiría jamás. Vamos a ir desarrollando el tema por orden. Incuestionablemente habrá necesidad de ir desglosándolo, eso que tú afirmas, pero lo vamos haciendo con una didáctica, poco a poco, porque entre paréntesis estamos queriendo dar forma a un libro. Estas conferencias se irán reuniendo en forma de libro, y ese libro saldrá a la luz pública. Debe llevar, por lo tanto, una didáctica. No hay duda, y quién puede negarlo, de que existió una tierra protoplasmática. Existió, y por lo tanto un hombre protoplasmático, el primer bosquejo de hombre en la época polar. Tampoco podemos negar nosotros que la Tierra estuvo ubicada en otros tiempos que el mundo astral, en el mundo mental. Pues claro, fue cristalizando poco a poco hasta llegar a la época actual. Por eso se dice que primero fue el fuego. El fuego se transformó en aire. Fuego, cuando la tierra fue mental. Se transformó en aire cuando la tierra fue astral. Se transformó en agua cuando la tierra fue etérica. Se convirtió en física cuando la tierra condensó físicamente. Cuando apareció el cuarto elemento, que se llama materia física. Pero esa materia física vino surgiendo desde esas regiones, como ya les decía a ustedes, desde el Iliáster hasta la región meramente tridimensional de Euclides. En últimas, el animal intelectual materialista, yo creo que siempre ha tenido una intuición, maestro. Mire, lo del fuego, ellos hablan también de que era un gran fuego que se volvió aire, pasó a ser un mar, agua, después se salió la tierra, y después pasó con la forma, ya que está la tierra, está la forma material, y ya está, digamos, el mineral. Después sale el vegetal con las algas. Ya sabes que no es cierto, maestro, pero también quiero sacar la edición, las algas son los animales, y después del animal sale la forma humana, aunque un poquito, no muy derecho, un poco pero también hay una intuición de la real
evolución del hombre, ¿verdad? Pues voy a decirte una gran verdad. Hemos investigado profundamente el materialismo histórico y sabemos lo que es esa ciencia. Lanzan hipótesis sin fundamento alguno. ¿Quién podría negar que primero es el fuego? Para eso no se necesita estudiar esoterismo. El fuego es lo fundamental, solamente que ellos lo hacen dependiente por allá de los rincones de la nebulosa. Ollas donde se cocina, donde hay fuego, hornos ardientes de donde salen mundos. Pero ¿quién los enciende? ¿Quién enciende esos hornos? ¿Y por qué tienen que salir allí? Nada saben sobre esas cosas. Y luego hacen unos planteamientos de vertebrados, comenzando por el simple protoplasma de Haeckel allá arrojado en el fondo de un mar lleno de lodo, porque ni siquiera han aparecido las primeras capas de piedra en la época todavía silúrica. Pero le consta eso a los señores materialistas. ¿Qué pueden ellos saber sobre la constitución de nuestro mundo en el alborear de la vida? Absolutamente nada. No podríamos negar que hemos pasado por las fases de piedra, planta y animal y hombre. Correcto, pero ¿dónde, cuándo y cómo? ¿Saben ellos acaso algo sobre las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos? Mientras ellos estén negando la posibilidad de una cuarta dimensión.